Lunes 20 ya de abril, muy buenos días. Esperamos ya el inicio de operaciones de la Bolsa de Valores de Nueva York y los mercados financieros en su modalidad electrónica. Y los precios accionarios estamos anticipando que caigan de la mano del precio del petróleo. ¿Cómo están? Yo soy Gabriela Frías. Los precios del petróleo en esta sola jornada de lunes, no en una semana, no en un mes, en esta sola jornada de lunes desde muy temprano por la mañana hemos visto una caída, un desplome de más del 28% en la cotización de la mezcla estadounidense, el West Texas Intermediate, un precio que además le sirve de referencia para otros crudos latinoamericanos que son más pesados y por lo tanto esta es una muy mala noticia también para América Latina. Esos precios no los veíamos desde el año 1999 y para darles una idea de por qué es importante el sector petrolero en la mira, por supuesto, en la Bolsa de Valores, aquellas emisoras que están directamente relacionadas con exploración, perforación y también servicios a las empresas petroleras. Rystad Energy ha advertido que un precio en $20 barril podría provocar más de 500 bancarrotas de empresas estadounidenses de petróleo. Así que esta es una situación dramática. Hay un factor del día, que es que varios contratos expiran, pero también hay un factor de coyuntura, que es esta excesiva demanda en el mercado, esta caída y desplome en la demanda y este excesivo mercado todavía inundado de petróleo, pese a los recortes que anunció la OPEP y otros productores aliados. El día de hoy, de mucho interés también es esta apertura gradual de algunas operaciones, de algunos sectores que están anunciando gobiernos en Europa y el debate que ocurre acá en Estados Unidos. Hablamos, por ejemplo, en Alemania, se han empezado a abrir algunos establecimientos. También Francia y España tienen este mismo tema en la mira. Por si fuera poco, y en este ambiente, pues también se estaría empezando una segunda ronda de negociaciones en el tema del Brexit, esto entre el Reino Unido y la Unión Europea. El fin de semana supimos que la frontera norte de Estados Unidos con Canadá va a estar todavía cerrada otros 30 días y la expectativa es también en Washington que se empiecen las negociaciones y se proceda a una votación de un paquete adicional con fondos. Se habla de al menos $250,000 millones para ayudar a los pequeños negocios. El primer paquete ya se acabó y en este caso hablábamos de $350,000 millones y la idea es que las empresas no tengan necesidad de despedir personal y que puedan tener acceso a estos recursos mientras nos mantenemos así, con estas restricciones y en cuarentena. Yo le agradezco muchísimo a uno de los economistas que más habla de este tema global, el profesor Xavier Salimartin, quien está desde Barcelona acompañándonos en esta coyuntura, porque me interesa mucho, profesor de Economía de Columbia University y autor también de este estudio muy completo sobre competitividad que hace el Foro Económico Mundial, que me digas, como dice uno de tus libros, ¿cómo lo ves tú desde el tema de Naciones Unidas, el manejo de Naciones Unidas del tema, el tema político que ya se insertó, el tema de las autoridades manejando esta cuarentena, el tema de los alivios que estás escuchando en todo el mundo? Bienvenido. Hola, muchas gracias. A ver, yo veo de entrada las instituciones internacionales, yo creo que están pasando con mala nota los test. Estamos en un momento histórico, la historia nos juzgará por las decisiones que tomemos y me parece que muchas grandes instituciones internacionales, desde las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, que no dio la importancia que tenía el tema en los momentos iniciales, la Unión Europea, donde cada país ha ido por su lado. Yo creo que las instituciones internacionales van a pasar, si tenemos que juzgar hoy, van a pasar el test con muy mala nota. Los políticos ha habido de todo, desde Angela Merkel, que parece que lo ha estado haciendo bastante bien en Inglaterra, hasta Boris Johnson o Donald Trump en Estados Unidos, que yo creo que no hace falta decir que lo están haciendo fatal. ¿Qué es lo que en esta crisis inédita, profesor, qué es lo que nos da el parámetro de qué bien o qué mal lo están haciendo? Quizá parece una pregunta obvia, pero las dimensiones de esta pandemia, el ataque al mismo tiempo a la economía, los riesgos sociales, es tan complejo que sí te quiero preguntar, ¿qué significa hacer bien las cosas, estar a la altura de este problema? A ver, yo creo que de entrada lo que hay que entender es que estamos ante un problema exponencial
Y muchos países lo que están intentando hacer es mirar los trade-offs entre vidas humanas y economía. Yo creo que es la manera equivocada de hacerlo. Porque al ser una cosa exponencial, la epidemia es exponencial, los muertos son exponenciales, si tú no atajas el problema pronto y gastas mucho dinero para atajarlo pronto, la epidemia se te desboca, tienes millones o una enorme cantidad de infectados, de muertos, luego te coge el pánico, luego tomas medidas y por haberte intentado ahorrar millones hace un mes vas a acabar pagando trillones ahora. Esto es, por ejemplo, lo que le ha pasado a Estados Unidos o lo que le ha pasado al Reino Unido. Menospreciaron el problema en su principio, no quisieron gastar unos cuantos millones, no quisieron cerrar la economía porque esto costaba dinero y ahora van a acabar pagando trillones y trillones de dólares porque no se dieron cuenta de que la cosa es exponencial. Si solucionas el problema pronto, pues el coste es infinitesimamente pequeño comparado con el coste de atajarlo más tarde. El otro problema que es muy importante y creo que muchos países no lo están haciendo bien es el de tener claras las prioridades. Hace un mes todo el mundo se preocupaba pues, del déficit, de la inflación, de la deuda, y algunas instituciones, el Fondo Monetario Internacional, todavía está hablando de este tipo de cosas. Y a mí me parece que en un momento en el que la economía se está hundiendo, donde millones de personas tienen la posibilidad de morir, existe la posibilidad, la probabilidad no cero, de que esto sea una catástrofe humanitaria, de que sea una catástrofe económica sin precedentes. No es una probabilidad pequeña, no, es una probabilidad real. Pues en estos momentos preocuparse todavía de la inflación y del déficit y de si esta medida puede tener implicaciones en la deuda es como preocuparse de si las sillas del Titanic están bien ordenadas cuando el buque se está hundiendo. Las prioridades que tengan los políticos en estos momentos van a determinar el tipo de soluciones que adopten unos y otros, y los que tengan las prioridades equivocadas van a tomar decisiones equivocadas. Eso significa que aquellos gobiernos que escuchamos en la región hablando de austeridad, esta mañana el presidente López Obrador hablaba de créditos para pequeños empresarios, y lo traigo a colación porque lo acaba de hacer el seguimiento de este apoyo, pero no son ayudas. Son créditos con una tasa de interés y se está seleccionando a quienes se van a beneficiar y a quienes no. Ese tipo de estrategias, ¿qué resultado tienen? ¿Qué desenlace tendrán para el crecimiento económico, para los motores de una economía, en particular en América Latina, donde tú sabes hay altos niveles de pobreza, altos niveles de informalidad? A ver, la prioridad hoy día tiene que ser doble. Primero, hay que solucionar el problema médico, hay que solucionar el problema, la gente no puede morir. Por tanto, hay que gastar dinero en estos momentos en solucionar el problema médico, ya sea comprando mascarillas, test, respiradores, lo que sea. Segundo, como soluciones médicas todavía no tenemos, o soluciones farmacológicas todavía no tenemos, vamos a tener que utilizar soluciones sociales, distanciamiento. Esto quiere decir perjudicar la actividad económica que normalmente se basa en la interacción, ya sea el turismo, el comercio, lo que sea. Por lo tanto, digamos, para inducir a que la gente se quede en casa y ayudar a solucionar el problema médico, vamos a tener que inducir, digamos, o facilitar la solución económica. La gente que necesita comer no se va a quedar en casa, va a salir a comer, va a salir a trabajar, y si no puede trabajar va a salir a robar. Y por lo tanto, si queremos que se quede en casa, tenemos que darles ayudas. Y la tercera cosa que tenemos que hacer es mantener en hibernación toda la economía, la mayor parte de la economía que podamos, mantenerla viva, aunque no esté trabajando, mantenerla viva para que cuando se acabe el problema médico, pues haya puestos de trabajo a los que acudir. Si ahora empezamos programas de austeridad, que era seguramente la cosa que se tenía que hacer antes de la crisis, intentar implementar esto ahora es lo que decía antes del Titanic. Si preocuparse ahora de la austeridad quiere decir
no preocuparse de los muertos, no preocuparse de que la epidemia expanda, no preocuparse de que cuando todo esto acabe una gran cantidad de empresas no van a existir. Si tú ahora les das $1,000 a las empresas de crédito para que paguen los impuestos, para que tú los gastes en cosas que no son prioritarias, fíjate que lo único que vas a conseguir es que estas empresas cierren, que estas empresas no existan el día que se acabe el virus. Y por lo tanto, si hacemos esto, después del terremoto del virus va a venir el tsunami económico, porque no va a haber una economía a la que volver. Más claro, ni el agua. Como siempre, es un placer. Xavier Salimati, profesor, su libro, yo lo veo así, por eso quiero que me diga cómo lo ve, porque este es inédito y es un tema indispensable. Profesor de Economía de Columbia University, un gusto. Gracias, un abrazo, que estés muy bien. Nada más para cerrar, el promedio industrial Dow Jones de 30 acciones cayendo 400 puntos. Precio del petróleo, atentos, niveles no vistos desde 1999, por debajo de los $14 barril. Soy Gabriela Frías, siga con nosotros, los vamos a mantener actualizados.